Hace unos meses, caminar por la casa era un reto. Mis piernas se sentían pesadas, como si cargaran bolsas de arena. Subir escaleras era como escalar una colina empinada, y cada vez que me levantaba de la cama, era como si las piernas no respondieran, como si fueran de otra persona. Los calambres aparecían sin aviso, y esa sensación de hormigueo en los pies se volvía más frecuente. Al principio pensé que era la edad, que simplemente era parte del proceso natural de envejecer, pero algo no encajaba. Yo comía saludable, o al menos eso creía. Mucha ensalada, muchas verduras. Lo típico que siempre nos han dicho que es bueno para ti. Pero fue ahí donde descubrí algo que me sorprendió. Había ciertas verduras que, lejos de ayudar, estaban afectando mi circulación, inflamando mis articulaciones y debilitando mis piernas poco a poco. Sí, verduras. Comunes. De esas que probablemente tú también tienes ahora mismo en la nevera. No te estoy diciendo que dejes de comer vegetales, pero hay 4 específicas que, en personas mayores, pueden causar más daño que beneficio. Y hoy te las voy a mostrar. Voy a explicarte cuáles son, por qué afectan la salud de tus piernas y qué alternativas más seguras puedes usar. Porque si tus piernas se sienten más débiles, si te cuesta caminar, si los calambres no te dejan dormir, quizás el problema no está en tus músculos, sino en tu plato. Quédate conmigo. Lo que descubrirás hoy podría cambiar cómo te mueves y cómo te sientes cada día. La primera vez que escuché esto, no lo podía creer. ¿Cómo es posible que algo tan natural, tan verde, tan saludable me estuviera afectando? Pero cuando empecé a investigar, todo comenzó a tener sentido. Vamos con la primera verdura. Durante mucho tiempo pensé que la espinaca era uno de los alimentos más saludables que podía comer. Cada mañana, sin falta, llenaba la licuadora con un puñado generoso de hojas crudas. La combinaba con un poco de manzana, pepino y un toque de jengibre. Lo tomaba convencida de que ese batido verde era un escudo contra la vejez, una forma de mantener mi cuerpo fuerte, limpio, lleno de energía. Y sin embargo, mientras más lo tomaba, más sentía que algo no andaba bien. Mis piernas, que antes me respondían con agilidad, comenzaron a sentirse pesadas, como si las llevara llenas de arena. Las rodillas crujían con más frecuencia y una rigidez extraña me visitaba cada mañana, justo al levantarme. Al principio lo atribuí al paso del tiempo, a los años que ya pesan. Pero dentro de mí, algo no cuadraba. No podía ser normal sentirme cada vez más torpe, más limitada, justo cuando estaba haciendo tantos esfuerzos por cuidarme. Un día, casi por casualidad, leí un artículo que hablaba de ciertos compuestos naturales presentes en los vegetales de hoja verde. Y fue ahí donde apareció una palabra que jamás había escuchado, pero que después no pude sacarme de la cabeza: oxalatos. Leí que son sustancias que producen algunas plantas para protegerse y que en exceso pueden acumularse en el cuerpo en forma de cristales microscópicos. Cristales que no se ven, pero se sienten, que no cortan la piel, pero sí la movilidad. Y entonces entendí algo importante, algo que, sinceramente, me costó aceptar, porque durante años pensé que lo estaba haciendo bien, que cuidarme era comer más verde, más natural. Y claro, ¿quién iba a sospechar de la espinaca? La servía en batidos por las mañanas, la ponía cruda en ensaladas con aceite de oliva, incluso la mezclaba con frutas para disimular el sabor. Creía que me estaba curando, que le daba a mi cuerpo lo que necesitaba. Pero la verdad era otra, una que nadie me había contado, porque la espinaca, especialmente cuando la consumes cruda y de forma frecuente, es una de las verduras con mayor concentración de oxalatos. Y eso, para alguien joven, con un metabolismo activo y unos riñones funcionando al 100%, puede que no sea un problema. Pero cuando llegas a cierta edad, cuando el cuerpo ya no filtra igual, cuando los órganos trabajan más lento y las articulaciones empiezan a resentirse, ese exceso de oxalatos se convierte en un visitante peligroso. Porque no se va, se queda, se instala en lugares donde no debería estar, en los tejidos blandos, en los riñones, en las articulaciones. Y allí, en silencio, empieza a hacer su trabajo, un trabajo invisible al principio, casi imperceptible, pero constante. Una pequeña molestia al agacharte, un crujido leve al subir un escalón,
Un dolor sordo que te despierta a medianoche sin razón aparente. Y tú piensas que es la edad, que es normal, que a todos les pasa. Pero no es solo el paso del tiempo, es lo que estás poniendo en tu cuerpo sin saberlo, porque esos oxalatos, cuando se acumulan, forman pequeños cristales, y esos cristales, microscópicos pero implacables, comienzan a provocar inflamación, rigidez, esa sensación de que tus piernas pesan más que antes, de que tus rodillas ya no son tuyas. Yo no lo supe hasta que empecé a investigar, hasta que un día no fue un médico quien me lo dijo, fue la experiencia. Fue ese momento en que, después de varios días sin tomar mi batido, me di cuenta de que mis rodillas ya no dolían tanto al bajar las escaleras, que las noches eran más tranquilas, que podía estar sentada y luego levantarme sin sentir que mis piernas me traicionaban. Ahí fue cuando conecté los puntos. Desde entonces, cambié mi forma de ver las cosas. No dejé de comer espinaca, solo dejé de comerla cruda todos los días. Ahora, si la preparo, la cocino al vapor o la añado a una sopa caliente. Aprendí que cocinarla ayuda a reducir los oxalatos y que a veces lo natural también necesita ser transformado para que sea verdaderamente bueno para nosotros. No fue magia, no fue inmediato, pero fue real, y ese pequeño cambio me devolvió algo que creía perdido: ligereza, confianza, movimiento, y con eso un pedazo de mi vida. Así que empecé a buscar qué podía poner en su lugar. Porque claro, tampoco se trata de dejar de comer verde, de renunciar a los nutrientes. Se trata de saber elegir, de adaptarse. Y fue entonces cuando descubrí una alternativa que mi cuerpo aceptó con mucha más gratitud: la rúcula. Sí, la rúcula. No tiene tantos oxalatos como la espinaca, pero sí está cargada de antioxidantes, calcio y vitamina K, que ayudan a proteger los huesos y las articulaciones. Tiene ese sabor un poco picante, fresco, que alegra una ensalada sin necesidad de disfrazarla. Y lo más importante, después de empezar a usarla en lugar de la espinaca cruda, noté que mi digestión mejoró, que esa sensación de pesadez tras las comidas disminuyó, y que mis rodillas no se resentían tanto al final del día. Al principio me costó. Había creado el hábito de usar espinaca para todo, pero cambiarla por rúcula fue como abrir una ventana. Mi cuerpo lo agradeció. Y eso, a nuestra edad, se siente. Porque uno ya no busca lo que está de moda ni lo que sale en las revistas. Uno busca lo que funciona, lo que de verdad te hace sentir mejor. Y si no te gusta la rúcula, hay otras opciones también más suaves para el cuerpo: lechuga romana, acelga cocida, incluso repollo morado. Todas ellas mucho más amables con nuestras articulaciones. A veces, el primer paso para sanar no es un tratamiento costoso ni una solución mágica. A veces es tan simple como cambiar lo que hay en tu plato. La segunda verdura me costó más dejarla, porque había estado presente en mi cocina desde siempre, en sopas, en guisos, en ensaladas. Me recordaba a mi madre, a su forma de cocinar en invierno, a esos olores que llenaban la casa y daban una sensación de hogar. Hablo del pimiento, especialmente el rojo. Sí, lo sé. Muchos lo ven como un superalimento, lleno de vitamina C, con un color vibrante que parece prometer salud en cada bocado. Y no lo niego, en muchos sentidos lo es. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y que, en mi caso, hizo toda la diferencia: su relación con la inflamación. Verás, los pimientos pertenecen a la familia de las solanáceas, esa misma familia donde están también la berenjena, el tomate y la patata. Y aunque no lo parezca, en ciertas personas, sobre todo en mayores de 60, en quienes el cuerpo empieza a reaccionar de forma distinta a ciertos compuestos, las solanáceas pueden actuar como disparadores de inflamación silenciosa. Yo no lo entendía al principio. No tenía alergias, no notaba una reacción inmediata, pero con el tiempo empecé a sentir una rigidez en las piernas que no se iba, un entumecimiento extraño por las mañanas, como si las articulaciones se hubieran secado durante la noche. Lo atribuía al colchón, al clima, incluso a la humedad. Hasta que un día, por casualidad, estuve una semana sin comer pimientos. Fue sin querer, por un cambio de receta, y algo cambió. No fue una transformación mágica, pero sí una claridad en el cuerpo. Menos inflamación, más movilidad, un dolor menos punzante al levantarme.
y ahí entendí que tal vez no era lo que me faltaba, sino lo que me sobraba. Empecé a investigar, a leer estudios, a preguntar a personas que también estaban pasando por lo mismo. Y entonces todo empezó a encajar. No estaba loca. No era mi imaginación. Lo que había sentido en mi cuerpo, ese cambio sutil pero real, tenía una explicación. Algunas sustancias presentes en las solanáceas, como la solanina, pueden actuar como agentes inflamatorios silenciosos. No producen un efecto inmediato, como una alergia. Son más insidiosas, se acumulan, actúan poco a poco. Y si tu cuerpo ya está lidiando con el desgaste natural de la edad, con unas articulaciones que han trabajado durante décadas sin descanso, esa pequeña chispa puede ser suficiente para encender un fuego que arde en silencio, pero que se siente cada mañana al despertar. Especialmente si vives con artrosis, con artritis, con tensiones musculares que parecen no tener origen claro. Y aunque es cierto que no todos los cuerpos reaccionan igual, en el mío, el mensaje fue evidente. Mi cuerpo habló, y esta vez, yo decidí escuchar. No fue una decisión radical. No tiré todo de la nevera de un día para el otro. No creo en los extremos. Lo que hice fue observarme, reducir, probar, sentir. Y lo más importante, dejé de comer desde la costumbre y empecé a hacerlo desde la conciencia. Y en ese camino encontré algo que me sorprendió. Un ingrediente que siempre había estado ahí, pero al que nunca le había dado protagonismo. El calabacín, tan simple, tan humilde y, sin embargo, tan poderoso, porque no solo no inflama, sino que calma. Es como si el cuerpo lo aceptara con gusto, como si dijera gracias después de cada bocado. Lo uso de 1000 formas. A veces lo aso con romero, tomillo, un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Otras veces lo corto en tiras finas, como si fueran tallarines, y lo salteo apenas con ajo. Incluso he llegado a rallarlo crudo y mezclarlo con un poco de limón y sal para hacer una especie de ensalada fresca, ligera, deliciosa. Y lo curioso es que no siento que esté perdiendo algo. Al contrario, siento que estoy ganando libertad. La libertad de levantarme por la mañana sin ese dolor sordo en las piernas. La de subir escaleras sin temer que una rodilla falle. La de caminar hasta la plaza sin tener que buscar un banco cada 10 minutos. Porque al final, cambiar lo que pones en tu plato no es una renuncia. Es una elección. Una forma de recuperar poder sobre tu cuerpo. De decir, esto sí, esto no. De decidir que el dolor no tiene por qué marcar el ritmo de tus días. Y esa decisión, por pequeña que parezca, puede ser el primer paso hacia algo más grande. Hacia una vida con menos dolor, con más energía, con más disfrute. Porque uno no cambia solo para vivir más. Uno cambia para vivir mejor, para caminar con ligereza, para levantarse sin miedo, para volver a sentirse dueño de sus pasos. La tercera verdura de esta lista son los champiñones. Sí, los mismos que durante años creí que me hacían bien. Los mismos que ponía en mis cenas con la tranquilidad de quien cree estar eligiendo algo ligero, natural, saludable. Pero a veces, lo que creemos que es bueno para todos, no necesariamente es bueno para nosotros. Recuerdo una época en la que mis piernas parecían no descansar nunca. Me acostaba con una pesadez que no entendía. Me levantaba sintiendo que no había dormido. A veces, los tobillos estaban tan hinchados al final del día que las medias me dejaban marcas. Caminar más de un rato me dejaba exhausta. Y lo más frustrante era que no encontraba una causa clara. Pensaba, estoy comiendo bien, no abuso de nada, ¿por qué me siento así? Fue entonces cuando empecé a mirar más allá de lo evidente, a conectar los puntos entre lo que comía y cómo me sentía después. Y en esa búsqueda, encontré algo que no esperaba. Los champiñones pueden ser un alimento difícil de digerir para muchas personas mayores, especialmente cuando el sistema digestivo ya no funciona con la misma eficiencia, cuando hay cierta permeabilidad intestinal o cuando el cuerpo ya arrastra años de inflamación silenciosa. Lo curioso es que no fue un dolor agudo lo que me alertó. Fue algo más sutil, la inflamación en las piernas, la rigidez al final del día, esa sensación de tener los músculos cargados sin haber hecho esfuerzo, como si algo en mi cuerpo estuviera constantemente activado, como si no pudiera relajarse del todo. Investigando, descubrí que algunos tipos de hongos,
aunque sean comestibles, contienen compuestos que pueden estimular una respuesta inmune en ciertas personas. No en todas, claro. Pero si tu intestino está sensibilizado, si tu hígado no depura con la misma fuerza, si tu sistema linfático está lento, esos compuestos pueden convertirse en un problema. Y lo primero que se resiente en muchos casos son las extremidades, las piernas, los tobillos, los músculos que deberían sostenernos con firmeza, pero que comienzan a sentirse frágiles, hinchados, vulnerables. Fue entonces cuando decidí hacer una pausa. Dejé de comer champiñones durante unas semanas, y lo que ocurrió fue revelador. Empecé a notar que mis piernas estaban menos tensas por las noches, que al despertar no sentía esa rigidez que me obligaba a quedarme unos minutos sentada en la cama antes de levantarme. La sensación de hormigueo en los gemelos desapareció, y caminar por la tarde ya no se sentía como un castigo. No fue una cura milagrosa, fue una señal clara del cuerpo. Cuando lo alivias de lo que lo irrita, te lo agradece al instante. Y en lugar de los champiñones, encontré un aliado inesperado, los espárragos. Sí, esos tallos verdes que durante años pasé por alto. Resulta que son maravillosos para el sistema linfático, para el hígado, para la digestión. Tienen un efecto diurético suave, natural, que ayuda a eliminar el exceso de líquidos acumulados en las piernas. Y además, aportan fibra, vitaminas y lo mejor de todo, no generan inflamación. Hoy los preparo de 1000 formas. Los cocino al vapor con un chorrito de limón. Los corto en pedacitos y los agrego a mis sopas nocturnas. A veces los aso con un poco de ajo y cúrcuma. Y cada vez que los como, siento que estoy cuidando mis piernas, que estoy ayudando a que esa circulación perezosa despierte, que estoy devolviéndole ligereza a mis pasos. Porque las piernas, aunque a veces las damos por sentado, son nuestras columnas invisibles. Nos llevan, nos sostienen, nos conectan con el mundo. Y cuando empiezan a fallar, no solo perdemos movilidad, perdemos libertad. Y esa libertad se puede recuperar, a veces, con pequeños actos como este. Cambiar un alimento por otro. Elegir con conciencia. Escuchar lo que el cuerpo intenta decirnos, aunque sea en silencio. Y lo más sorprendente no fue solo el alivio físico, fue el cambio en mi ánimo. Porque cuando las piernas duelen, no solo se resiente el cuerpo, también el alma se encoge. ¿Sabes esa sensación de mirar las escaleras y sentir que son una barrera? ¿O ese momento en el que prefieres quedarte en casa porque temes que te falle una rodilla en medio de la calle? Yo lo viví. Y muchas veces, en silencio, me decía que era la edad, que era normal. Pero ahora sé que no todo malestar es inevitable. Que a veces lo que necesitamos no es más fuerza de voluntad, sino menos carga silenciosa. Y eso hacían los champiñones en mí. Cargar mi cuerpo con algo que no podía procesar bien. Me inflaban por dentro, me llenaban de gases, a veces de acidez. Y aunque eso no parezca estar directamente relacionado con las piernas, lo está. Porque cuando el sistema digestivo está inflamado, la inflamación se irradia. No se queda solo en el estómago. Se refleja en las articulaciones, en los músculos, en el sistema linfático, que empieza a enlentecerse, a acumular. Y esas piernas hinchadas al final del día, esos calambres nocturnos, ese dolor sordo en los muslos o en las pantorrillas, muchas veces empiezan en el intestino, aunque no lo sepamos. Yo no lo sabía, no al principio, pero empecé a notar que, cada vez que comía champiñones, esa noche dormía peor. Me despertaba con las piernas inquietas, con esa sensación rara, como si algo dentro de mí no encontrara paz. Y al día siguiente, los tobillos volvían a marcar las medias. Era sutil, pero constante, y el cuerpo no miente. Por eso, el día que decidí dejar de comerlos durante un tiempo, fue como quitarme una mochila invisible. No lo esperaba, no tenía grandes esperanzas, pero poco a poco, en los días siguientes, mis piernas comenzaron a sentirse más livianas. No era solo que dolieran menos. Era como si por fin pudieran descansar, como si la inflamación invisible que las envolvía comenzara a disiparse. Y cuando eso pasa, todo cambia. Porque con las piernas más livianas, la mente también respira. Te animas a caminar una cuadra más, a bajar del autobús una parada antes, a subir las escaleras sin pensarlo 2 veces.
y cada paso que das sin dolor se siente como una pequeña victoria sobre el tiempo. Una victoria silenciosa, pero tuya. Por eso hoy no te digo que elimines los champiñones para siempre. Cada cuerpo es distinto, pero si tus piernas te duelen, si se hinchan sin razón, si te sientes pesado sin haber comido en exceso, quizás vale la pena observar, probar, darle al cuerpo una tregua. A veces ese pequeño cambio es el que abre la puerta al verdadero alivio. Así que sí, los champiñones eran parte de mi vida, pero hoy los miro con más cautela, porque he aprendido que no todo lo que es natural es necesariamente beneficioso para todos, y que con los años lo más sabio que puedes hacer es adaptarte, no desde el miedo, sino desde el amor a tu propio cuerpo. Ahora sí, hemos llegado a la última, y quizás la más importante de todas, porque esta cuarta verdura durante años fue parte esencial de mis comidas. Estaba en mis ensaladas, en mis sopas, incluso en esos jugos saludables que preparaba con la esperanza de estar haciendo lo mejor por mi cuerpo. Y sin embargo, fue la que más me sorprendió, no porque sea la más dañina en sí, sino porque es la más engañosa, la que lleva el disfraz de saludable, de liviana, de inofensiva, pero que en ciertos cuerpos, especialmente cuando las piernas ya vienen con dolor, con pesadez, con desgaste, puede convertirse en una fuente silenciosa de inflamación. La cuarta verdura es el maíz. Sí, el maíz, ese que muchos de nosotros crecimos comiendo sin pensar demasiado, en tortillas, en sopas, en arepas, en ensaladas, incluso en snacks que parecen inofensivos, pero que lo llevan en forma de harina o almidón. Está en todas partes, y por eso cuesta tanto imaginar que pueda estar afectándonos. Pero en mi caso, cuando empecé a prestar verdadera atención a mi cuerpo, descubrí que el maíz era uno de mis mayores saboteadores, especialmente para mis piernas. Al principio no lo entendía, cómo algo tan tradicional, tan nuestro, podía estar haciéndome daño. Pero cuando comencé a investigar, a leer, a conectar los puntos, vi con claridad, el maíz moderno, el que consumimos hoy en día, no es el mismo que cultivaban nuestros abuelos. Es un alimento alto en carbohidratos de rápida absorción, con un índice glucémico elevado y, esto es lo más importante, genera un pico de azúcar en sangre que desencadena inflamación. Y esa inflamación con el tiempo no solo afecta a órganos internos, también recae, una y otra vez, en nuestras piernas. Porque las piernas son los grandes pilares del cuerpo. Y cuando hay inflamación sistémica, cuando los niveles de glucosa están desregulados o el cuerpo entra en un estado de respuesta constante, ellas lo sienten primero. Lo sentís en forma de hinchazón al final del día, de esa pesadez que parece que no se va ni durmiendo, de calambres nocturnos, de tobillos marcados. Es un peso invisible, una niebla que se instala en los músculos y que va apagando la energía, poco a poco. Recuerdo que cada vez que comía maíz, sobre todo en forma de panecillos o arepas por la noche, al día siguiente me levantaba con las piernas como entumecidas. No era un dolor agudo, era como una lentitud interna, una sensación de estar cargando conmigo misma. Mis rodillas crujían más, los músculos tardaban más en responder y los escalones se multiplicaban. Hasta que un día decidí hacer la prueba, una semana sin maíz, ni en tortillas, ni en harinas, ni en cereales, y fue como quitar una piedra del zapato. Al tercer día ya caminaba con más soltura. Al quinto, mis piernas no estaban hinchadas al anochecer. Al séptimo, dormí una noche entera sin que me despertaran los calambres. Y ahí entendí algo. No se trata solo del maíz, se trata de escuchar al cuerpo, de ver cómo reacciona cuando le quitamos lo que lo inflama. Hoy no digo que nunca más voy a probarlo, pero aprendí a no abusar, a saber cuándo sí y cuándo no. Y sobre todo, descubrí alternativas que me nutren sin afectarme. El arroz integral, el amaranto, la quinoa, alimentos que me dan energía, pero no me cobran peaje al final del día. Y esa, para mí, es la clave después de cierta edad. Elegir alimentos que te sumen, no que te resten. Porque cada paso que das sin dolor, cada tarde que pasas sin que tus piernas te pidan tregua, es una victoria silenciosa. Y empieza muchas veces con lo que pones en tu plato. Y ahora que ya sabes cuáles son esas 4 verduras que pueden estar afectando tus piernas sin que lo notes,
y qué alternativas puedes usar para cuidarte mejor, quiero decirte algo importante. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, pruébalo. Sentílo en tu cuerpo. Escucha cómo reacciona y, sobre todo, no te rindas. Porque a cualquier edad aún podemos elegir cuidarnos mejor. Gracias por quedarte hasta el final. Me encantaría leerte en los comentarios. Contame qué verdura te sorprendió más, o si ya habías notado alguna relación entre lo que comes y cómo se sienten tus piernas. Nos vemos en el próximo video.